Sin más, damos la palabra a la doctora Nuri Yolanda Blanco Bocachica, que es médica de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, además de vicepresidenta de Crisales Canarias y una madre comprometida con los menores y las menores trans en Canarias y con proyección estatal. Así que adelante, Nuri, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por tu presentación. Gracias al TIJAI, a Desiree por tenerme en cuenta para esta ponencia. Porque ha sido maravillosa, los otros ponentes han sido maravillosos, y pues es tan necesario tener este tipo de espacios para formar a sanitarios, porque hay una gran carencia. Yo lo noté cuando por primera vez me enfrento a la realidad de la infancia trans, y fue en ese momento en el que me di cuenta que en la universidad no nos preparan para esto, ni siquiera se menciona el tema, y pues cuando ya estás en la práctica, mucho menos. Entonces, cuando me surge la necesidad de informarme y de formarme, porque lo primero que empiezo a hacer es formarme y a escuchar a personas trans y acudir a seminarios y a hacer cursos de género, pues veo que hay una necesidad también de transmitir esto a mis compañeros, y he empezado pues, a hacer algunas charlas. He participado también desde parte del activismo en el protocolo sanitario, en las primeras reuniones de la ley, junto con Desiree, que de las personas que están hoy aquí, es la única persona que recuerdo que estuviese en esa época. Y poco a poco pues me he ido incluyendo y animando a continuar con el activismo. Entonces voy a compartir la pantalla. Mi charla es bastante básica. Voy a hablar básicamente de la infancia, de la infancia y de la adolescencia trans, pero desde un punto de vista, desde la atención primaria, que es lo que yo casi siempre abordo. Yo trabajo normalmente en urgencias, pero es verdad que ya en mi centro de salud, como todos los compañeros saben que yo estoy ahí, pues cuando tienen un caso y ellos les genera un poco de duda o no saben cómo abordarlo, me llaman a mí, y soy yo la que termina pues acompañando a estas personas y a estas familias. Y yo encantada, por supuesto. Bueno, voy a empezar primero con conceptos. Ya los otros compañeros han hablado un poco sobre los conceptos, pero yo creo que es muy importante hacer énfasis en este tipo de definiciones, porque nos ayudan a entender y a poder encajar las cosas en su sitio. Entenderlo desde el privilegio de que la mayoría de personas que abordan el acompañamiento de personas trans tienen el privilegio de ser cisnormativas. Entonces, hablo de qué es ser mujer y qué es ser hombre, ¿no? Nos han enseñado desde pequeños que el hombre tiene unos estereotipos y la mujer tiene otros, y en la realidad eso no es verdad, y mucho menos en los tiempos actuales. El hombre y el ser hombre o el ser mujer es una construcción social y está acompañada de unas características individuales, pero no cumplen los estereotipos que nos han enseñado. Entonces, desde la mirada del activista y desde la mirada del transfeminismo, se entienden esas actividades como pautadas como femeninas y como masculinas como estereotipos. Entonces, al transmitirlo ahora, quiero que entendamos que no es lo que nos han enseñado y no tenemos que cumplir con todos esos roles que se nos han autoimpuesto. La identidad de género, pues ¿qué es la identidad de género? Es esa vivencia interna y única de cada persona, y solo la persona lo puede saber. Puede ser hombre, mujer o persona no binaria, o corresponderte con otros de los tantos géneros que hay. ¿Qué es la identidad de registrar? Pues cuando nacemos nos asignan un sexo o un género dependiendo de nuestra genitalidad, y se nos marca porque es así. Desde que nacemos se hacen una partida de nacimiento y ya nos están poniendo una crucecita en la casillita que nos corresponde, y así durante el largo de nuestra vida. ¿Qué es una persona transexual? Pues una persona transexual es una persona cuyo sexo no se corresponde con su identidad de género. Una forma un poco gráfica, aunque un poco genitalizadora, que no me gusta mucho, pero lo hago para que lo puedan comprender otros compañeros, es una niña trans o una mujer trans, es una niña o una mujer con pene.
un niño trans o un hombre trans es una persona con vulva. Aunque no quiero que categoricemos ni etiquetemos, porque pues, como bien sabemos, hay otros géneros y también ahora que se habla bastante de las personas no binarias, no quiero entrar en la mirada genitalizadora. Entonces, pensemos, esto solo es para aclarar un poco, porque a veces, sobre todo cuando vienen a la consulta, me dicen los compañeros, ay, es que me vino una mujer, un hombre, ay, es que no sé. Y le digo, ¿cómo que no sabes? Dice, es un hombre que quiere ser mujer. Y yo, no, es una mujer trans. Entonces, por eso quería poner ese inciso para que algunas personas lo tengan claro. No, no es un hombre que quiere ser mujer, ni es una mujer que quiere ser un hombre. Es una mujer trans, o es un hombre trans, o es una persona no binaria, o el género que les corresponda según lo que la persona decida. ¿Qué es una persona cisexual? Pues la mayoría de las personas son cisexuales. Por eso a veces choca tanto el hecho de que existan las personas transexuales, porque ha habido durante muchos años el privilegio de que solo existían las personas cisexuales y no había la información o no querían ver la información, porque pues la transexualidad, y más adelante la van a ver, la transexualidad siempre ha estado ahí a lo largo de la historia. Entonces, pues una persona cis es una persona que se identifica con el género que se le asignó a nacer. Y bueno, la intersexualidad, aunque no es el campo que a mí me corresponda, sí que le hago una mención porque existen personas intersexuales que también son trans. La intersexualidad pues se caracteriza básicamente porque son personas que poseen características genéticas y fenotípicas propias de varones o de mujeres, o de los dos, ¿no? Puedes tener, son un poco términos más científicos, puedes tener ovarios y testículos a la vez, o un ovario o un testículo, o tener ovarios y de forma anatómica externa unos genitales masculinos, ¿vale? ¿Qué es la expresión de género? Pues la expresión de género es la forma que tiene cada persona de mostrarse al mundo. Y esto está relacionado pues, con mi forma de vestir, o con mi forma de peinar, o con los complementos que yo uso. Y no tiene nada que ver con mi identidad. Y la orientación sexual, muchas personas suelen confundir la orientación sexual con la identidad de género. De ahí que deriva que confundan a las personas transexuales en algunas veces con que son mujeres, ¿cómo es que le llaman? Machonas o hombres afeminados. No tienen nada que ver. Existen, como ya muy bien saben, yo creo que esto ya lo conocíamos de antes, personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, y hay un largo listado de orientaciones sexuales que no voy a entrar en ello porque yo creo que eso está un poco más esclarecido. El tránsito social, yo hago un poco más de énfasis en el tránsito social porque más adelante hablaré de lo otro, es en el momento en que la persona trans decide mostrarse al mundo con su identidad, y de su identidad sentida, y decir, ya decide que se le llame por el nombre que ha elegido, y da el paso pues, para vivirse con su identidad verdadera. Trans, de ahora en adelante, pues verán en todos los protocolos ya está estandarizado la palabra trans. Es el término paraguas que se usa para identificar todas las identidades que están dentro del espectro trans, ya sea transgénero, transexual, el genderqueer, el género no fluido, las personas no binarias, todo está encajado dentro del término trans. Y este dibujo me gusta muchísimo, lo solemos usar bastante en las ponencias que usamos porque es bastante esclarecedor. Entendemos entonces que la identidad de género es la vivencia o cómo me vivo yo, cómo me siento yo, y no tiene nada que ver con la orientación sexual y tampoco tiene nada que ver con la genitalidad con la que se me asignó al nacer. Y aparte de todo esto, la expresión de género, que es como yo me muestro al exterior, a la sociedad. Sobre la historia de la transexualidad, voy a ver un poquito de agua porque se me seca la garganta. Me gustaría comentarlo
por lo que les comentaba antes. Creemos que la transexualidad existe desde hace unos 40 años y esto pues no es verdad. Es verdad que desde hace 40 años se habla más, que son las personas trans más visibles, pero siempre ha estado ahí. La transexualidad siempre ha estado ahí. Un segundito, que es que tengo aquí esto atravesado. Ya. Lo que les comentaba, la transexualidad ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Inicialmente se le confundía y se le denominaba como travestismo, después se confundió con la homosexualidad y a las personas que se expresaban bueno, las personas transexuales que manifestaban serlo, pues se les llamaban o maricones o travelos. Pero desde siempre han existido personas transexuales y lo vamos a ir viendo. En la historia de la transexualidad hay personas bastante importantes. Está este señor, Magnus Hirschfeld, que fue un médico, sexólogo y además activista. Allá en los años 1800, este fue uno de los primeros médicos que se dio cuenta de las necesidades de hablar sobre la erótica, la identidad sexual de las personas. También tuvo un instituto de la sexualidad en esta época, en 1919, y como sabía tanto y era como un gurú en cuanto a hablar sobre la identidad y sobre el sexo, pues se le llamaba el Einstein del sexo. También, desafortunadamente, todo el material que él dejó, libros, publicaciones en revistas, fue quemada porque en esa época los nazis, al tomar el poder, pues eliminaron toda esa información que había sobre todo lo que él había escrito. Después aparece en la historia Harry Benjamin, otro médico endocrinólogo, que es la primera persona que trata con hormonas a una chica transexual. Y se da cuenta que al tratar a una chica transexual con esta medicación, esta persona mejora su calidad de vida. Y se da cuenta que esto no es un capricho, sino que es una necesidad vital. Y ahí es cuando es la primera persona que forma un equipo multidisciplinario, con psiquiatras, con sexólogos, con cirujanos, y es el fundador de una de las organizaciones que actualmente existen, que es la Asociación Mundial para la Salud de Transgénero, la WPATH-ORG, y ellos aún pueden consultar la página web porque ellos hacen publicaciones cada 5, cada 6 años, tienen unos protocolos que publican que son para mejorar la salud de las personas transgénero. Como les comentaba, Hermafrodito es una de esas figuras, unas esculturas de la mitología griega. Era hijo de Afrodita y de Hermes, de ahí su nombre Hermafrodito, y la historia cuenta que una ninfa se enamoró de su belleza y deseó que nunca se separase de él. Entonces se fusionaron los dos cuerpos en uno. Por eso la escultura nos muestra una figura bastante andrógina, ¿no? Con una genitalidad que no se corresponde con lo que visualmente vemos, ¿no? Que es una mujer. Entonces es un bosquejo de que desde hace mucho tiempo está la transexualidad y otras identidades presentes. También he puesto estas fotografías porque esto hace relación al tercer género o al tercer sexo. Están las mushes mexicanas, que son, solo hay mujeres, bueno, yo las vería como mujeres trans, pero hacen referencia, tanto las mushes mexicanas como las fafafines de Samoa y los nativos americanos, hacen una referencia al tercer sexo, que hoy en día sería como lo que nosotros visualizamos como personas no binarias, porque son personas que no se encajan ni dentro de lo femenino ni dentro de lo masculino. Lo curioso es que tanto las mushes mexicanas como las fafafines de Samoa, en su comunidad, sí que adquieren solo actividades que se les asignan solo a la categoría femenina. Y ya está. Referentes históricos actuales, por supuesto, como no puede ser de otra forma, Carla Antonelli para nosotros siempre ha sido un referente dentro de lo que cabe en la historia de lo trans. También he puesto la foto de Isabel Torres, como lo mencionó antes Alfredo. Lamentamos profundamente su pérdida y deseamos que allí donde ella esté, pues esté bien y sea feliz.
también puse otras fotos de referentes canarios, tal como es Celeste González, Dania Sacurbelo, Lola, Silvia Matos y otros referentes a nivel estatal, como Lucas Preciado, Mar Job, Marina Sanz y Leo Mulio, que son personas trans, y Lucas Platero, que son personas trans, que son referentes transpositivos, tanto para las familias como para, para nuestra infancia y nuestra adolescencia trans. Sobre la patologización, de pronto va a sonar un poco repetitivo porque ya los otros conferencistas lo han mencionado, pero es que es tan importante siempre mencionarla porque ha sido el cambio de la perspectiva, ¿no? de la mirada hacia lo trans. Esto surge a raíz de un movimiento internacional de activistas que se cansan de la patologización, de estar medicalizados, y es una voz que se alza y a nivel mundial se ha conseguido pues, que hayan cambios. No voy a repetirlos pues, porque ya se han comentado previamente. La OMS descataloga por fin la transexualidad de su listado de enfermedades mentales, aunque la pasa a otro listado, como ya explicó previamente el doctor Marcelino, para evitar que otras personas en otros países se queden fuera del paquete de prestaciones sanitarias. Se lo ponen con el término de incongruencia de género, que realmente eso sí que es una incongruencia, pero bueno, por lo menos de esa forma, al dejarlo dentro del listado, otras personas no pierden la posibilidad de recibir atención sanitaria. Va a pasar este ya. El abordaje sanitario en la infancia y la adolescencia trans. ¿Por qué son necesarios estos espacios formativos? Pues es bastante evidente, porque no tenemos formación, nunca se nos ha formado para esto. Estas iniciativas son bastante necesarias en el entorno sanitario. Esto que he puesto aquí es un estudio que realizó la Transgender Europe, que es un estudio que se hizo en la Comunidad Europea y luego se desglosó por países y por comunidades autónomas. Y nos encontramos en este documento que por lo menos en la Comunidad Canaria, el 90% de las personas trans refieren que tienen que demostrar que son suficientemente trans para optar a un tratamiento médico. El 74% refiere que su identidad no es respetada por los sanitarios. El 63% refiere actos transfóbicos por parte del personal sanitario. El 79% prefiere no acudir a atención sanitaria por miedo o por ansiedad. Y en la muestra nacional, el 28% se sintió discriminada porque no fueron tratados correctamente en los servicios de salud públicos. Y de estos, el 48% decidió no acudir a la atención primaria por miedo, y el 50% de esta población prefieren no expresar abiertamente su identidad para no ser juzgados. Este es un párrafo que está en nuestro protocolo sanitario actual y que me pareció bastante relevante. Últimamente lo he estado revisando y dije, esto tengo que ponerlo. Y los profesionales sanitarios tenemos la responsabilidad de afrontar de forma positiva y respetuosa las necesidades de salud concretas de las personas trans, considerando la libre autodeterminación de género y la despatologización de las identidades trans. Este protocolo nació después de un largo proceso y después de una ardua lucha pues con las personas encargadas del protocolo en sanidad, en el gobierno de Canarias, porque había una resistencia bastante importante a la hora de despatologizar nuestro protocolo. Había una negativa de que la puerta de entrada de las personas trans no fuera un psiquiatra. Ellos querían perpetuar el hecho de que todas las personas trans tenían que ser valoradas inicialmente por un psiquiatra, a lo que por supuesto desde la parte de los colectivos nos negamos y sabíamos que esa era una bandera roja que no íbamos a ceder hasta que lo conseguimos. Actualmente, y si por lo menos no estoy mal, en Gran Canaria se está haciendo, en Fuerteventura creo que también, creo que hay alguna irregularidad en Tenerife y pues ausencia de la misma unidad en las otras islas,
pero por ahora la puerta de entrada está siendo el gestor de casos, y es esa persona que desde una mirada amable, desde una mirada sin prejuicios, es la que deriva a la persona trans según las necesidades. Importante para la valoración sanitaria, el respeto, la empatía, olvidarnos de nuestros prejuicios, escuchar atentamente, y todo esto es necesario para poder acompañar. Yo siempre que hablo o explico algo relacionado con lo trans a mis compañeros, les pido que abran su mente, les pido que se quiten las gafas que tienen de blanco y negro y se pongan unas gafas de arcoíris, porque esto es así. Hasta que no logras hacer un cambio de la mentalidad o liberarte de esos prejuicios que nos han autoimpuesto, pues no podemos ser capaces de ver con respeto, con empatía y con cariño a las personas trans y acompañarles en sus procesos. Ay, esto se me coló aquí. Un momentito, porque esto no, aquí, no sé cómo llegó ahí. Bueno, este es pues el tríptico de lo que es la entrada, la captación de las personas trans en el protocolo sanitario canario. Inicialmente la captación puede ser a través de los centros de salud, a través de los servicios sociales, salud mental, por internet. No sé si ya está activada la posibilidad de que las personas trans a través de la aplicación puedan solicitar una cita Transcan. Creo que estaba en proceso. Y lo ideal es eso, que esta persona consulte directamente con el gestor de casos, que en este caso es un médico de familia, un médico que se espera esté formado y que por lo menos esté empatizado con la realidad trans, y de ahí ya se deriva hacia el servicio que le corresponde según las necesidades de la persona trans. Se da por hecho y se intenta que las personas entiendan, que el personal sanitario entienda que no todas las personas trans siguen un mismo proceso, no todas las personas trans quieren una cita con endocrino, psiquiatra, hormonas y cirugía, porque es un proceso completamente individual, y porque también nos han mostrado la infancia y la juventud trans que vienen ya con otro chip, que no es lo que quieren. Entonces yo creo que tenemos que estar a la vanguardia de lo que nos piden nuestros pacientes. En pediatría es principalmente una de las puertas de entrada de la infancia trans. Es importante, muy, muy importante que los pediatras estén formados. Desafortunadamente, yo creo que muy pocos tienen los conocimientos necesarios para poder abordarlo. También me encuentro con la sorpresa de que muchos de ellos, ante el verse sin la capacidad, sin las herramientas necesarias para poder abordar estas familias o para poder ayudarles, lo que están optando por hacer es buscar información, y también lo que hacen es derivarles a las asociaciones, con lo cual que me parece, por lo menos, aunque no tengan la información ni la formación necesaria, pues por lo menos creo que se está empezando a actuar bien. En nuestro protocolo está puesto este párrafo también: la identidad de las personas, según la Asociación de Pediatría Americana, ya la sabemos a partir de los 2 o 3 años de edad. Sobre los 6 años ya está más establecida. Y entonces cuando un peque nos dice que es un niño o que es una niña y no coincide con lo que nosotros creíamos porque nació o tiene otros genitales que no se corresponden con su identidad, pues lo más importante y lo principal es que escuchemos, tanto como cuando escuchamos cuando nos dicen que tienen hambre o cuando nos dicen que tienen frío, pues lo que tenemos que hacer es prestar atención. Un niño o una niña o un niño, cuando manifiesta una disconformidad de sexogenérica, no es algo que dure un par de días ni dura un par de semanas, es algo que se mantiene en el tiempo y de hecho van creciendo. No suele ser algo temporal, porque muchas personas dicen, no, pero es que, sobre todo familias, no, pero es que a veces lo manifiesta, otras veces no,
pero también hay que ver, porque los niños pueden estar un poquito coaccionados por las reacciones de la familia, o de los padres, o de las madres, o de las personas que están en su entorno alrededor. Cuando ven las miradas, o cuando ven las reacciones cuando ellos dicen, yo soy una niña, y no se espera que sea eso. Entonces, hay que también tener un poquito de intuición en ese momento, ¿no? También es importante cuando los niños piden, las niñas piden que se les hable en femenino o en masculino. Tener en cuenta que si ellos hacen hincapié en esa solicitud, pues es por algo, no es algo que sea normalmente pasajero. También muchas veces, o a mí me ha pasado, bueno, me pasó con mi hija en lo personal, pero acompañando a otras familias, cuando hemos quedado para conocernos, y yo evidentemente ya lo veo bastante claro, es normal que a la familia le cueste un poco más verlo, y le preguntas, mira, ¿y cómo te llamas? De repente te respondan con su nombre sentido. Y muchas veces ni siquiera son las familias, ni siquiera lo conocen. Y dicen, ¿y ese nombre de dónde salió? Dicen, no, es que ese es el nombre que yo quiero. O sea, ya ese pequeño o esa pequeña ya ha tenido ese nombre pensado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no había tenido ese espacio de libertad para poderlo expresar. ¿Vale? Algunos peques sí que pueden mostrar malestar en relación con sus genitales, pero cuando hay un acompañamiento desde el cariño y desde el respeto, normalmente ese malestar que expresan en un inicio, con el tiempo se va quitando, o sea, no es algo que se mantenga con el tiempo. O sea, que como comentaba previamente el doctor Marcelino, la disforia, que muchas veces se considera que es un signo patognomónico de la transexualidad, es meramente un síntoma que se presenta cuando hay un rechazo o cuando no hay una aceptación. Es importante también tener en cuenta en la infancia, sobre todo cuando hay familias que no aceptan muy bien la situación de transexualidad o de identidad disconforme con el género, pues estar atentos, porque muchas veces esa negativa a aceptar la identidad de esa persona es una forma también de maltrato. Hay que dar un tiempo y hacer un seguimiento junto a pediatra, junto con trabajo social, para vigilar, ¿no? este menor, pues porque puede haber una afectación más allá de ser una simple etapa. Y puede haber una afectación, pues pueden haber depresiones, pueden haber intentos autolíticos, o cambios en su personalidad, ¿no? Que nos hagan confundir. Bueno, esto ya lo había repetido. Es importante también que tengamos la posibilidad de ofrecer información a las familias con un lenguaje claro, empatizando con su situación, intentando comprender los miedos, las reticencias, dándoles tiempo para aceptar la situación. No todas las personas, no todas las familias transitan al mismo tiempo. Muchas veces es el peque que va a una velocidad que no te esperas y la familia está un poco atrás. Pues ahí es cuando más hay que acompañar, porque las familias prácticamente entran en shock. Y esto es debido a que se han creado unas expectativas desde que ese niño está en el vientre de la madre o esa niña está en el vientre de la madre, se ha hecho una construcción social de esa persona que ni siquiera conocíamos. Entonces, al romper esas expectativas, estas familias entran en shock porque se han encontrado con una situación que no se esperaban. Y es en ese momento cuando las familias necesitan más acompañamiento. Muchas veces, incluso algunas familias nos han comentado de la posibilidad de acceder a un psicólogo para los niños o las niñas, y realmente tenemos que tener un poco de tacto, porque a veces quien realmente necesita el psicólogo es esa madre o ese padre que está bloqueado y que se niega a ver la realidad de su pequeño. Esto es un poco más lo que les comentaban antes los compañeros, el DSM-5. Lo que les decía previamente, no es
un comportamiento que se presente de forma temporal, es un fuerte deseo insistente de pertenecer al otro género, aunque suene un poco estereotipado, suele ser también vestir con ropa del otro género o resistirse a llevar ropa que les impongan. También es muy típico en los niños y las niñas transexuales, en la hora del juego, realmente expresar su verdadera identidad. No me permiten en mi entorno familiar expresarme como soy, pues es en el momento del juego cuando realmente expresan quiénes son. Entonces eso también hay que estar bastante atentos. Algunos tienen rechazo a su anatomía, pero esta situación, como ya se ha comentado previamente, se presenta sobre todo cuando por parte de los progenitores o de las personas con las que convive el niño o la niña hay un rechazo. De lo contrario, pueden haber niños y niñas que no tienen ningún problema con su genital. Y todo esto asociado a la incapacidad de poder estar conviviendo con normalidad en sus entornos más frecuentes, como son la escuela, en las áreas recreativas o en las áreas de actividades extraescolares. Entonces, como podemos ver, en la infancia trans, lo más importante a la hora de abordar a las familias es el acompañamiento, es la piedra angular durante las primeras fases de atención a estos peques y a algunos adolescentes que están en situación de transexualidad y que su familia aún no han logrado encajarlo. Normalmente tenemos que expresar, porque las familias no son capaces de verlo de esa forma, de explicarles que ellos no tienen la culpa, que ellos no han hecho nada malo y que su crianza no ha sido inadecuada, porque muchas veces entran en culpa y actúan desde el prejuicio. Entonces es importante explicarles que esto no tiene nada que ver con la crianza y brindar apoyo y acompañamiento empático desde la aceptación y desde el cariño. Aquí nos toca ser un poco, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones y realidades, o por lo menos a mí me ayudó mucho, que mi pediatra, el pediatra que le correspondía a mi hija, fue esa persona como que me abrió los ojos y me insistió en que, a pesar de que yo estaba bastante negada, me informara. Y de hecho yo lo primero que dije fue mándale al psicólogo porque tiene una disforia de género, y su respuesta fue, te puedo mandar al psicólogo a ti, pero tu pequeño no necesita nada de esto. Y fue como un cubo de agua fría que cayó por mi cabeza porque yo no me esperaba nada de lo que me estaban diciendo, pero también fue ese punto de decline el que me hizo cambiar el chip y darme cuenta que había algo más allá y que ese algo más allá era algo real y algo que salía desde el interior de la niña, y fue cuando empecé a creerlo. ¿Cómo se identifica la condición transexual en las personitas de edad pediátrica? Pues es que no existe ninguna prueba médica que nos pueda decir que si es trans o no es trans. Es básicamente desde la observación y la escucha activa. Tenemos que creerles a los niños y a las niñas cuando expresan una disconformidad sexogenérica. Tenemos que creerles cuando nos dicen que son niños, cuando nos corrigen, cuando nos piden que les llamemos por un pronombre, o cuando nos piden que les hablemos en femenino o en masculino. Es la única forma de saberlo. Y sobre lo que les decía previamente, que esta situación y esta necesidad se mantenga por un largo periodo de tiempo. En la adolescencia, pues, en la adolescencia, pues puede ser incluso a veces un poco más complicado para las familias, no para los adolescentes, para las familias, porque muchas veces los adolescentes llevan un largo periodo de tiempo sin saber cómo poder expresar esa identidad o probablemente intentando encajar en ese género que se les asignó al nacer, y por eso a sus familias les rompe un poco más, ¿no? Porque probablemente se encuentran con adolescentes o con, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, niñas que han sido extremadamente femeninas y de repente un día les dice,
no, yo soy un chico trans o soy una persona no binaria, y eso les descoloca completamente. ¿Qué pasa? Esa persona lleva probablemente un periodo de tiempo intentando encajar en ese género que se le asignó al nacer para cumplir las expectativas autoimpuestas por la familia. Entonces, es cuando más dudas genera la familia. Y este adolescente lo encontramos que cuando ya dice, soy una persona trans, normalmente ellos ya quieren todo ya más rápido. Y la familia está estancada, llena de dudas, llena de miedos, queriendo valoraciones psiquiátricas, psicológicas y demás. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder acompañar esa situación y de poder explicar a la familia la necesidad de respetar y de acompañar desde el respeto y desde el amor a ese adolescente. Normalmente, cuando hay una negación, también cuando hay negación por parte de la familia, que es bastante habitual en los adolescentes, tenemos que tener esa malicia para pensar en que ese adolescente está en riesgo y puede tener síntomas depresivos o incluso tener alguna ideación de autolesionarse o ideación suicida, o lo comentaban antes, trastornos de la conducta de la alimentación. No lo he puesto yo, pero sí es verdad que suele ser bastante frecuente. Los adolescentes empiezan con procesos de anorexia porque se dan cuenta que si no ingieren alimentos, pues no crecen. Y al no crecer, pues no van a haber cambios en sus caracteres sexuales. Entonces, una cosa puede llevar a la otra y tenemos que estar bastante atentos a estos síntomas que de entrada podríamos pensar otra cosa, pero en el trasfondo hay otra. Importante tener en cuenta que en la adolescencia hay una etapa prepuberal y puede ser cuando más malestar nos comentan las familias o bueno, las familias consultan porque los adolescentes presentan más malestar, teniendo en cuenta que en esta época de la pubertad empiezan a haber cambios corporales, y es ahí muchas veces cuando esa incomodidad es la que genera ese tránsito que sea bastante rápido. Bueno, yo creo que esto ya lo había abordado también un poco más atrás. Importante que desde la atención primaria tengamos claro que el servicio al cual se va a dirigir la persona trans o el menor o el adolescente sea el servicio Transcan. Todavía, aún después de casi 2 años de instaurado el protocolo sanitario canario, me encuentro con compañeros que no saben qué hacer. Entonces yo creo que, claro, esto ha sido también a causa de la COVID, que ha hecho bastantes estragos, que no nos ha permitido poder llegar con espacios formativos a otros profesionales, y esto es lo que ha impedido que muchos sepan cuál es el proceso a seguir. Entonces, esto yo creo que es lo más importante ahora mismo, buscar un espacio formativo para poder transmitir a todos los pediatras que el sitio para derivar es Transcan y no el psicólogo. Esto lo he puesto, pero yo no voy a abordar el tema. Básicamente en los adolescentes, en la etapa de la prepubertad, cerca del estadio 2 del Tanner, es cuando se empiezan a hacer los bloqueos hormonales, y ya pues más adelante se empiezan con las terapias hormonales cruzadas. Este es un tema que a mí me causa bastante cosquilleo en el cuerpo, precisamente porque como lo vivo en primera persona, pues me genera muchísimas dudas el hecho de que se bloqueen los peques. Y previamente a haber escuchado a Marcelino, ha hecho que me cambie bastante la mirada con respecto a este tema, porque no podemos entrar en querer encajar a estas personas tan pequeñitas en un binarismo, ¿no? En que sean trans, pero que a la vez sean, tengan que cumplir con las expectativas de lo que se espera de una mujer y de un hombre. Entonces, es complicado. Este tema nos reunimos los colectivos hace poco, precisamente porque creo que hay cosas que modificar, y yo creo que ahí hay que poner un asterisco bien grande
en el que hay que informar bastante bien a las familias sobre efectos secundarios y también sobre pensar un poco qué es lo que, en las posibilidades en un futuro, ¿no? de esa personita trans. Desmontando mitos, pues es que tenemos que quitarnos de la cabeza, ya también lo habían comentado previamente, las personas transexuales no están atrapadas en cuerpos equivocados, y eso es algo que nos rechina profundamente a las familias, esa expresión que suelen usar en los titulares de los periódicos o en los titulares de algunos programas, y estamos tan cansadas de que les estén etiquetando continuamente de estar en cuerpos equivocados, que lo ponemos siempre de entrada. No son niñas que quieren ser niños, tampoco son niños que quieren ser niñas, son niños y son niñas o son personas no binarias. No sé por qué hay una duda ahí que posterga esa patologización de las identidades trans. Las niñas transexuales no tienen genitales masculinos, ni los niños transexuales tienen genitales femeninos, son solo genitales, y tenemos que evitar el caer en etiquetar continuamente a las personas por unas características corporales. Esto es un estudio que publicaron en el 2017, de los primeros estudios que yo leí que se concordaban un poco con lo que yo pensaba y de lo que era la transexualidad, y es que coincide justo con el tránsito de mi hija. Entonces este estudio me encanta porque, pero se me quedó, porque habla de la necesidad, ¿no? de bloquear o no según la necesidad del menor, y también porque habla de la necesidad de la hormonación cruzada, incluso plantearla mucho antes de lo que está estandarizado en los protocolos, que normalmente los protocolos vamos a encontrar que es a los 16 años, y en este primer estudio que dicen, bueno, pero hay que ver cómo está esa persona, porque es muy probable que esa persona necesite una hormonación cruzada mucho antes. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que comentaban previamente los otros compañeros es que como no está en ficha técnica ni está protocolizado como tal, pues muchas veces se están jugando las manos en poner terapias hormonales cruzadas cuando la necesidad de esa persona es otra. Entonces, en el protocolo sanitario, el párrafo es que lo recuerdo bastante bien porque insistí mucho en que fuese así, que la terapia hormonal cruzada no tiene que seguir un estándar, sino que tiene que ser un tratamiento individualizado según las necesidades de la persona trans, del adolescente trans, en este contexto. ¿Qué debemos hacer cuando un menor o la familia acude solicitando ayuda? Pues dejar el miedo, no mirar hacia otro lado, si no tenemos información, intentar buscar la información, tener la humildad de decir, mira, no sé nada del tema, pero he escuchado algo, déjame que me informe, y en cuanto tenga la información, pues nos volvemos a ver cómo te puedo ayudar. Creo que nos hace falta mucho esa mirada desde la humildad, de saber decir, no lo sé, porque muchas veces no lo sabemos y no tenemos por qué saberlo todo. También desde la escucha respetuosa y desde la escucha evitando nuestros prejuicios. Los factores protectores. Perdona, tienes 5 minutitos para que se te acabe el tiempo. Ya queda poco. Los factores protectores, esto voy a hacer una mención rápida de lo que se ha conseguido en los últimos años en Canarias. Bueno, pues tenemos un protocolo sanitario que desde el 2019, yo creo que es uno de los protocolos más vanguardistas con los tiempos que corren. Tenemos también la posibilidad de que las personas trans puedan cambiar su nombre en la tarjeta sanitaria. Aquí en Gran Canaria es bastante fácil, pero por lo que he escuchado algunas familias de Fuerteventura, creo que ahí a veces se complica la cosa. En Lanzarote no lo sé muy bien, en Tenerife parece que va bien, pero sí sé que en Fuerteventura han habido un poco de problemas. Está en la solicitud que tienen que llenar las familias, prácticamente no tienen que presentar ningún informe psicológico, simplemente la solicitud llena de que los progenitores desean hacer ese cambio de nombre. El protocolo sanitario, el protocolo educativo, que es un protocolo que se está actualizando cada año, hacen reuniones anuales para poder estar al día. Esto lo pasamos. También el gobierno de Canarias se encarga casi siempre de que tener una formación, y este es un curso en el que creo que participó el doctor Vicent Pereló, en diversidad e igualdad,
No lo sé muy bien, creo que sí. O bueno, son convocatorias a proyectos que hace el Gobierno de Canarias con bastante frecuencia. También hago mención a la ley canaria que se aprobó el año pasado y que nos quieren quitar de las manos, pero no van a poder hacerlo. Y hago mención a esta instrucción que ha sido salvadora para muchas familias, que es la instrucción con la que podemos cambiar el nombre en el DNI a los peques, porque como la ley actual no lo contempla, pues esta es la instrucción que nos ha aliviado ese malestar a muchas familias. Recomendarles que vean documentales, que hay muchísima información muy válida en Internet. También están los documentales. Es que hay otro documental, la segunda parte del sexto sentido, y pensé que lo había puesto y no lo puse. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Y la National Geographic también publica frecuentemente en sus revistas información bastante valiosa. Asociaciones de Fuerteventura, pues hacer una mención al TIJAI, que es una asociación que nos ha apoyado siempre. Mencionarles también, pues Crisalis Canarias está en todas las islas, intentamos acompañar desde la distancia en las islas menores también. ¿Qué hacemos en Crisalis? Pues lo más importante es informar a las familias, asesorar y sobre todo acompañar. Y los peques, pues intentamos hacer encuentros e intentamos hacer convivencias. Últimamente, pues en estos 2 años, en estos 2 últimos años ha sido casi imposible. Nos vemos por web y demás, pero esto no es lo mismo. Y pues hacer una mención a la transfobia, que donde menos te la encuentras, te lo piensas, la encuentras. Y esta es una situación bastante habitual. Reírnos o hacer comentarios fuera de lugar sin saber si las personas que están en nuestro entorno son personas que están pasando por una situación de no saber qué hacer. Y hacer una mención a cómo la transfobia ha llegado también a los medios de comunicación, y ahora pues como tenemos la posibilidad de ver la prensa por internet, es que es bastante transfóbica también sus titulares, ¿no? Y esto, por lo menos nosotros intentamos siempre que vemos un titular así, escribirla al telediario e intentar pues que lo corrijan. La bibliografía y pues nada, importante pues que entendamos que no es una enfermedad mental, que no es una disforia, que es una variante de la diversidad y que desde la infancia, si hay un acompañamiento y un entorno adecuado, pues eso favorece que haya una transición temprana y que sean personas que se expresen, viviendo su vida con total normalidad y siendo niños felices. Estas somos mi hija y yo en el último Orgullo en Madrid. Estas frases fueron ideas de ella, de Lisa, y a mí cuando ella me pidió que hiciera esto, lo que me generó fue un poco de tristeza, ¿no? Pues porque yo le explico a ella con un lenguaje bastante fácil el por qué tenemos que ir a las manifestaciones, el por qué es necesario que nos vean, y ella me dice, pues mamá, tenemos que ponernos las banderas y quiero que pongas esto. Y esto fue lo que ella me pidió que pusiera. Los derechos humanos no tienen edad, y luego en la otra, que soy la bandera arcoíris, soy yo, ningún ser humano es ilegal. Y pues quiero dejar este mensaje para que desde nuestros privilegios nos demos cuenta de la necesidad y de la importancia de acompañar a la infancia trans. Les dejo debajo mi correo electrónico. Ese número de teléfono es el del centro de salud, por si alguien tuviera alguna duda o quisiera preguntar algo. Y pues nada más. Muchísimas gracias, Nuri. Qué bonito y qué emocionante cómo has acabado. Tenemos al doctor Vicent, y me callo porque me emociono. El doctor Vicent, que levantó la mano, como usted quiera. Bueno, felicitarte, de verdad, un abrazo por el pedazo de hija que tienes, Lisa, tan inteligente. Y también darle un abrazo a Eva, y creo que es Diego, como se llama el niño, el primer niño. David. O David, perdón, yo sabía David, que empezaba por D.
pero sabes que son tantos y tantas ya Sí. que realmente Sí, sí, sí. dan lecciones de vida, ¿no? Y por eso yo también me he emocionado, porque cuando estabas hablando realmente de todo el proceso, yo lo viví con Eva, ¿no? Con David, en el sur de Maspalomas, con Diego, con Gamá, y realmente es la incongruencia institucional que existe y realmente la hipocresía que existe en nuestro contexto sanitario, ¿no? Porque tenemos que ser activistas o, en tu caso, profesional médica de atención primaria, que en tu propia piel, en tu propia carne, aparece la historia de una identidad transexual, ¿verdad? Para que tú puedas, pues a mí me pasó lo mismo, pero desde la cuestión de haberme sentido discriminado por la orientación. Por eso me acerqué a las identidades transexuales, ¿no? Porque pensaba que había un paralelismo en la ciencia a ese nivel. Y 30 años después, pues se confirma que sí, que no están locas, que como decía Carla y muchísima gente más, las que están locas son las que me miran con prejuicio, las que no me nombran como yo deseo, las que no me dejan desarrollarme como persona, porque eso es básico. Y también que sepan los sanitarios y las sanitarias que en ningún momento, y los pediatras y las pediatras, que en ningún momento, por mucho que quieran, se van a poner en la piel de ese niño, esa niña trans, porque ellos no han vivido esa situación. Ya lo he explicado yo antes. A los 6 años, a la mayoría de la población se nos queda estable la identidad. Y son esas lagunas estupendas que existen, esas moscas cojoneras que también existimos en el ámbito sanitario y político, para que las cosas cambien. Oiga, es que esto ya han pasado 40 años de la Harry Benjamin, ¿no? Y ya has visto cómo se ha denostado el psicoanálisis, cómo se ha denostado realmente a la cuestión psicoterapéutica desde el punto de vista psicosomático, ¿no? Yo estuve en París, en la Sorbona, y entiendo que todo se somatiza en el único vehículo de amor o de odio que tenemos, que es el cuerpo, ¿no? Por tanto, cuanto antes lo aceptemos, mejor. Y muchísimas gracias, de verdad. Y luego decirle a los pediatras que Carlos de la Cruz, un pediatra que no recuerdo su nombre, y yo mismo escribimos un libro que se llamaba Cómo atender la sexualidad desde la consulta de pediatría. Está publicado por el Ministerio de Sanidad, creo que fue en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de que hiciésemos la Ley de Salud Sexual del 2010, que ha estado en el cajón 8 años, y ahora pues con la Estrategia Nacional de Salud Sexual, con el protocolo que inició Carmen Montón, luego Luisa, pero como estamos COVID, pues solo hay COVID. Entonces, pues esperemos que puedan haber otras cosas. Les recuerdo, y me lo puede dejar a colación el doctor, que desde la Federación se hizo este díptico que se colgó en el área de salud de Fuerteventura, que son un pequeño tríptico orientado a profesionales de la salud, de cómo debemos atender a las personas trans, ¿de acuerdo? Es un pequeño díptico, unas pequeñas píldoras que nos dejan, que si quieren, lo dejo aquí grabado por si lo quieren recuperar. En la FDGTV, en la página web lo tienen, ¿de acuerdo? De todas maneras, lo puedo colgar también en Fuerteventura Salud para que las compañías, si lo necesitan, o tenerlo o enviárselo por su correo. Vale. Si no hay alguna otra palabra. Vale, sí, creo que Gladys, eso. Yo solo quería felicitar al TIJAI por la organización de esta formación, porque me ha parecido realmente maravillosa, desde el primero hasta el último ponente. No me esperaba este nivel, realmente, o sea que se los agradezco un montón. Y decirle a las compañeras de Trascan y al TIJAI que nos queda mucho trabajo por delante. Así que ánimo, cuenten con la coordinación de primaria y para adelante. Tenemos que seguir con esto. Lo hemos hecho... ha costado trabajo sacarlo porque, como decía el compañero, llevamos 2 años que solo hay COVID. De hecho, soy coordinadora COVID, o sea que miren hasta qué punto. Pero está claro que hace falta muchísima formación en los compañeros. No puede ser que el 90% de las personas trans no quieran acudir al médico, que el 50% no vayan a atención primaria por miedo a ser maltratados, porque además tienen patologías específicas y tratamientos específicos que hay que hacer. Entonces tenemos que tener formación y tenemos que estar sensibilizados con todo este tema
para poder hacer una atención integral y acompañar y sensibilizarnos todos de que esto es lo que nos toca, ¿no? Así que eso, compañeros, ánimo y trabajo que nos queda por delante. Y muchísimas gracias, de verdad. Y que contéis con nosotros, si hacéis más cursos, que contéis con nosotros, por lo menos conmigo.